principal de los temas representación de conocimiento mediante reglas 3.1 y el 3.2 métodos de inferencia de reglas del tema principal números 3 reglas y búsquedas. En la materia de inteligencia artificial impartida por el Dr. Rosenberg López Jiménez, presentado por la alumna Carla Cabrera Velázquez en el curso de verano 2020. Bueno, vamos a ir conforme a las manecillas del reloj y empiezo con el tema 3.1, representación de conocimiento mediante reglas. Antes de comenzar sobre la representación de conocimiento mediante reglas, quiero iniciar con una pequeña introducción hablando sobre este tema. La inteligencia artificial, ya que determina el desarrollo de sistemas inteligentes, necesita hacerse acompañar del conocimiento para que se imite la inteligencia en sus aplicaciones. El conocimiento no debe ser confundido por datos o información, incluye y requiere estos datos e información. El conocimiento contiene propiedades como dinámico, con incertidumbre, como una forma de estructurarse para saber cómo se va a utilizar. En la inteligencia artificial, el conocimiento busca la generalidad de tal forma que pueda ser entendido por las personas que lo proveen, modificado para corregir errores y reflejar cambios en el mundo. En utilizarse muchas situaciones sin ser totalmente exacto o completo. Bueno, empiezo. Existen tres tipos de representación básica, lo que es la representación mixta, heurístico, la representación declarativa y la representación procedimental. Bueno, empiezo con la representación procedimental. Es complicado, ya que se refiere a la forma de llevar a cabo una tarea. Es el saber, por ejemplo, el proceso estándar para fabricar una mesa o computadora o una máquina, o bien la realización de la composición química para realizar una pintura, o cómo llevar a cabo el proceso para resolver una ecuación algebraica o cuadrática. Expresan las interacciones entre fragmentos de conocimientos, pero que son difíciles de modificar, o sea, en otras palabras, se refiere a autómatas finitos, programas, diagramas, etc. Continúo con la representación declarativo. El proceso posivo son sentencias que expresan hechos del mundo que nos rodean. En el saber qué hacer, por ejemplo, la información contenida en una base de datos crean fragmentos de conocimientos independientes. Unos de los otros son fácilmente modificables. Por ejemplo, se refiere a la regla de producción, redes semánticas, etc. Como en la imagen de aquí, es un ejemplo de una representación del conocimiento declarativo. Bueno, y tomando el último punto, representación mixta o heurístico, es muy especial para resolver problemas complejos. En un criterio, estrategia o método o proceso que significa problemas a resolver, emplean los modos de representación procedentes. Se refiere a esquemas, marcos y grafos. Una base del conocimiento consiste en esquemas, estructuras de representación y organización del conocimiento suficientemente amplio para determinar diversas áreas con el propósito de resolver problemas. Representar o estructurar el conocimiento mediante reglas lleva a especificar adecuadas relaciones para reducir la ambigüedad, la vaguedad, la disfusión en un grado para analizar las inferencias disponibles. El conocimiento también involucra esquemas o estructuras que se clasifican
en las siguientes categorías: en objetos, eventos y desempeño, y como último, metaconocimiento. Pero ¿qué son los objetos y las otras cosas que mencioné? Empiezo con el concepto de objetos. Propiedades físicas de los objetos y conceptos. Eventos. Importante especificar las acciones que pueden llevar a cabo los objetos. Desempeño. Información de cómo realizar ciertas tareas. Y como último, metaconocimiento. Conocimiento del mismo conocimiento. Los métodos orientados a objetos para representar el conocimiento proveen una metodología para compartir características con marcos y redes semánticas. El conocimiento está en términos de un conjunto de objetos. Cada uno posee capas o espacios en donde contiene ciertas características. Cada objeto se sitúa jerárquicamente en una red y accede a propiedades de objetos y de otros. Con esto termino con el punto de los 3 tipos de representación básica. Pero al hablar de los tipos, mencioné los básicos, pero en los cuales hay otros, que es el condicional, el específico y el general, y el procedimental. Continuando, sigo con las técnicas de búsquedas. Son una serie de esquemas de representación del conocimiento que mediante diversos algoritmos permiten resolver problemas dentro de las perspectivas de la inteligencia artificial. Contiene elementos de búsquedas que son los siguientes que voy a mencionar. Los elementos de búsqueda son el conjunto de estados, estados iniciales, estados finales y operadores. Los estados, el conjunto de estados, todas las configuraciones posibles en el dominio, estados iniciales, estados desde lo que partimos, estados finales, la solución del problema, operadores se aplican para pasar de un estado a otro. Bueno, un ejemplo que quiero dar de ello es, por ejemplo, las búsquedas a ciegas también utilizan una información acerca de si de un estado o no de un objeto para guiar el proceso de la búsqueda en 2 atributos. Pongo de ejemplo expandir el nodo, obtener los posibles hijos de un nodo a partir de la aplicación de distintos operadores en él. 2. Un nodo cerrado, ya que se han aplicado todas las posibles operadores sobre él, obteniendo todos sus posibles hijos. Y hablando de los tipos de búsquedas, también se derivan los tipos de búsqueda, que son los siguientes, que es amplitud, profundidad, progresiva y como último, primero en anchura, que son los 3 que quiero mostrar a continuación. Un ejemplo de amplitud está este diagrama. El de profundidad y el de profundidad progresiva. Son ejemplos de diagramas que expongo para dar un pequeño entendimiento sobre estos tipos. Bueno, continuando y tocando como último punto sobre el grafos. Un grafo está formado por un conjunto de nodos o vértices y un conjunto de arcos. Cada arco es un grafo, se especifica por 2 nodos. Un ejemplo de ello es un conjunto de nodos de A a la H y el conjunto de arcos sería AB, AD, AC, CD, CF, AA. Bueno, el recorrido de un grafo son los algoritmos de un grafo que requieren que se examinen sistemáticamente los nodos y los aristas del grafo. Esto se hace de 2 formas: búsqueda de anchura y búsqueda de profundidad. La búsqueda de anchura usa una cola como estructura auxiliar para mantener los nodos que se vayan a procesar posteriormente. La búsqueda en profundidad usará una pila. Por ejemplo, durante la ejecución de nuestro algoritmo tendremos que cada nodo n de g
que estará en uno de los siguientes estados, lo que se llama estado de N, como lo siguiente: estado A1 preparado, estado inicial del nodo; estado 2 espera, el nodo N está en la cola o en la pila esperando a ser procesado; estado 3 procesado, el nodo N ha sido procesado. Continuando, son los árboles. ¿Qué son los árboles? Existen mucha estructura de datos y conocerlas es fundamental para poder programar, mas sin embargo, se debe ser un experto y conocedor del diseño de algoritmos para la recreación de los árboles para después codificar. Los árboles son estructuras de datos más utilizadas para la relación de videojuegos y en la inteligencia artificial. Esta está compuesta por nodos que a veces que tienen hijos. Cada nodo está compuesto por una carga de enlace a sus nodos hijos. Continuando, problemas del mundo real. Los problemas de búsquedas de una ruta están definidos en términos de posiciones y transiciones. A lo largo de ellas, los algoritmos de búsqueda de rutas han utilizado una variedad de aplicaciones tales como las rutas en redes de computadores, planificación de operaciones militares y en sistemas de planificación de viajes de línea aéreas. Estos problemas son complejos de especificar. Bueno, pongo de ejemplo los sistemas comerciales de viaje que utilizan formulaciones con muchas complicaciones como son el precio que imponen las líneas aéreas. Además, deben incluir planes de contingencia tales como reserva de vuelos alternos hasta el punto de que estos estén justificados por el coste y la probabilidad de que la falla en el plan original. Los problemas turísticos están estrechamente relacionados con los problemas de búsquedas de una ruta, pero con una importante diferencia en espacio de estados. En cada estado debe incluir las ciudades que ha visitado para conocer si ha visitado ya las demás ciudades. Y como último punto, pongo sus aplicaciones en nuestra vida cotidiana o como mencioné, en la vida laboral o en las cosas que vemos día con día y en la parte importante que tiene ahí la inteligencia artificial. En las aplicaciones donde las vemos son en los mapas conceptuales, plano de estaciones del metro, planos de autopistas, circuito eléctrico, isómeros, arquitecturas de redes de telefonía móvil. En mi parte, en el tema representación de conocimiento mediante reglas, ahí finalizo y continúo con el siguiente tema: método de búsqueda, métodos de inferencia en reglas. Bueno, comienzo con una simple pregunta: ¿qué es o qué comprendo o qué podemos entender sobre ello? Bueno, la inferencia es la forma en que obtenemos conclusiones en base de datos y declaraciones establecidas en el proceso por el cual se realiza el mapeo para asignar entradas y salidas utilizando la lógica difusa. El método utiliza reglas de tipo si, entonces, if, then, else. Las reglas de inferencia son mecanismos sintácticos que permiten reducir si A, B, C a partir de otras A, B, C. Existen las reglas de modus pons, modus tollens, dilema constructivos, entre otros. Un ejemplo de las reglas de inferencia lógicas más utilizadas como de los antes mencionados modus pons, establece si una aplicación es cierta y su antecedente, su consecuente que también es cierto o verdadero de manera simbólica. El modus tollens pons, esta regla dice que si una disyunción es verdadera y una de sus proposiciones simples es falsa, entonces por consecuencia de la otra proposición será verdadera de fórmula simbólica. Las reglas de inferencia son mecanismos sintácticos que permiten deducir, como antes mencioné el ejemplo anterior, si ABC a partir de otras ABC. Aquí una imagen de un ejemplo sobre las reglas de
inferencia de reglas, una unidad central en proceso, periféricos, memoria, una base de conocimiento y los algoritmos de búsqueda, como mencioné en los temas anteriores. Bueno, continuando, ya expliqué un poco sobre modus ponens, establece si una aplicación es cierta y su antecedente, su consecuente también es cierto o verdadero. Estas son algunas de las reglas de inferencia. No sé si se logran ver, pero son unas de las que hace unos momentos acabo de explicar o dar mi punto de entendimiento. Otra regla de inferencia es la resolución técnica que se utiliza para probar teoremas en lógica, que constituye base en Prolog, un lenguaje de programación que manipula en forma computacional lógica de predicados. La refutación intenta crear una contradicción con la negación de la sentencia original, demostrado por lo tanto que la sentencia original es verdadera. Haciendo una pequeña conclusión de todo lo que toqué, los grafos, a algo tan simple y sencillo, hoy en día han tomado una gran importancia en el mundo real, porque son una representación natural de redes y que permiten expresar de forma visual sencilla las relaciones que se dan entre los elementos de X estudio, es decir, facilitan la resolución de problemas de una manera práctica, confiable y que permite obtener resultados confiables que son de mucha ayuda a la hora de tomar decisiones en la solución de X problema. Bueno, esto fue mi presentación de mi mapa mental. Espero que haya sido lo más clara y amenamente posible. Y como último punto, estas son una de las referencias que tomé para poderme basar y dar un pequeño entendimiento sobre estos dos temas. De mi parte sería todo. Muchas gracias.